Hoy nos encontramos en la Universidad Tecnológica Nacional con el licenciado Julio Mir para charlar el tema de los ascensores, de los medios de elevación, de forma que los administradores conozcamos un poquito más de lo que se trata, de nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones como administradores. Agradecería, Julio, que te presentes para contar un poco quién sos, qué haces y nos comentes un poco de los medios de elevación. Bien, como dijiste, mi nombre es Julio Mir. Hace más de 20 años estamos trabajando en esta alta casa de estudios relacionado en cuestiones que tienen que ver con el medio de elevación de transporte vertical, no solamente ascensores, todo lo que implica rampas, montacargas y todo lo que puede tener un edificio o un establecimiento que eleve cosas o personas. Así que bueno, en ese contexto, agradecerte la invitación para transmitir a los administradores la importancia que es concientizar en el uso, en la gestión de los servicios de mantenimiento y otras cuestiones que brindan la seguridad principalmente a los usuarios, que son los que normalmente sufren a veces las contingencias de si un equipo tiene algún problema derivado por ciertas circunstancias de mantenimiento. Vamos a empezar, digamos, un poco de atrás para adelante. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene un administrador ante un ascensor dentro de un edificio o un medio de elevación? Bueno, la primera responsabilidad es la gestión de lo que es la contratación de un mantenedor. Esa es la primera responsabilidad que tiene. Y bueno, después hacer el seguimiento de la contratación del servicio de mantenimiento, en el cual tiene que exigir y tratar de que haya un contrato con la empresa de servicios que tenga una certificación, sería lo ideal, que tenga una certificación aprobada por el municipio, que tenga un registro, que tenga personal idóneo. Bueno, en principio la base fundamental para tener un buen servicio es conocer a la empresa. Me parece que se arranca por ahí. En función a eso que decís vos, para mantener un ascensor, ¿es necesario tener algún tipo de título, de conocimiento, de algo que tenga que ver con eso? ¿Hay que presentar algo? ¿Cómo nosotros sabemos si el mantenedor que está en el edificio es idóneo o no para esos medios de elevación? Muy buena pregunta también, porque bueno, nosotros, yo principalmente a través de la UTN formé parte de una comisión donde se hizo una ordenanza que, bueno, por ciertas circunstancias hoy no se está aplicando y donde la ordenanza pide un registro de los mantenedores de la ciudad para que justamente los administradores tengan una base de datos y puedan contratar gente que esté registrada. Obviamente que en ese registro el ente que regula o controla va a verificar de que esa empresa tenga el personal idóneo, capacitado y bueno, que esté a la altura de las circunstancias. Bien, es un tema a trabajar entonces. Obviamente, perfecto. Sí. ¿Qué pasa cuando un ascensor no funciona correctamente? ¿O cómo sabemos los administradores cuando es un ascensor que hay que bloquearlo o cerrarlo? ¿Cómo funciona todo este tema de qué nos queda a nosotros para hacer si sigue funcionando en condiciones que no son óptimas? ¿Hay alguien que nos diga, que nos avise? ¿Cómo podemos constatar eso? Bien, en primera instancia, como estábamos diciendo, que el administrador tiene que tener una empresa contratada, la empresa tiene que tener un representante técnico que es el que certifica que todos los controles que se están haciendo estén acordes y obviamente tiene que dejar permanentemente, cada vez que se hace una inspección de la empresa, tiene que dejar al administrador un informe técnico de lo que se hizo, de si hay alguna situación que se puede advertir, digamos, porque de eso se trata el mantenimiento preventivo, es prevenir no solamente que tenga un daño el sistema, sino también algún incidente o accidente que se pueda ocasionar por alguna falla. Entonces, ¿en qué debe estar atento el administrador? Primero, en ver en el informe que le da el técnico que hace el servicio. El técnico sí está obligado a informarnos ante una deficiencia del ascensor, ¿o debería? Debe. Bien. Es obligación. Es más, si detecta un problema que puede ser de índoles de seguridad, porque no nos olvidemos que los ascensores son aparatos muy complejos que se desplazan dentro de un conducto, que están colgados, tienen una característica especial. Entonces,
viendo esa circunstancia, el mantenedor detecta algún problema de seguridad que puede llegar a un accidente a una persona, automáticamente tiene que informarlo al administrador y automáticamente lo tiene que parar. El administrador tiene que decir, paramos el ascensor. Claro, pero vos imagínate que a nosotros decir, paramos un ascensor, un edificio que tiene un solo ascensor, ¿qué hacemos en esos casos? O sea, donde la gente no quiere que se pare el ascensor o X cuestión y a lo mejor amerita algún mantenimiento importante que no se cuenta con los fondos. Bueno, ahí entramos allá en una cuestión un poco más sensible. A ver, creo que la vida de una persona vale más que cualquier cosa. Entonces, obviamente que el administrador tiene un rol importantísimo. El primero es comunicar al consorcio, en este caso. Y decir, pasa esto, hay que pararlo porque tiene este problema, me informaron que tiene este problema y hay que pararlo por una cuestión de seguridad. Obviamente que detrás de ese problema inmediatamente hay que resolver un presupuesto, un arreglo acorde a los tiempos, pero obviamente que si pasa un accidente después recae todo el peso sobre el administrador que no tomó la decisión que era justamente pararlo porque tenía un riesgo. ¿Qué pasa si un ascensor funciona no de manera segura? La gente no entiende que no es la forma que tiene que funcionar. El administrador informa, hace una asamblea que lo debería ir notificando que hay que pararlo, no lo quiere parar. ¿Qué organismo debería intervenir o quién sería? O sea, ustedes pueden intervenir, realizar ese impedimento de uso de ese medio de elevación. Bueno, bien. La UTN no puede intervenir. Hoy la UTN es un medio de consulta para cuestiones específicas, para hacer una auditoría y un control específico, pero es una instancia, puede ser previa o posterior. Lo que tiene que hacer el administrador es inmediatamente informar al organismo de control que estás teniendo problemas porque no se puede tomar las medidas para parar el ascensor y bueno. Y eso es un poquito, digamos, los pasos que hay que seguir para sacar la responsabilidad del administrador en este caso. O sea que el organismo de control debería bloquear el ascensor hasta tanto esté en condiciones. No, el organismo de control no es quien bloquea el ascensor, el organismo de control verifica. El que tiene que ser el responsable es el propietario del administrador, que tiene que decir, lo paramos a través de la empresa y solo después cabría una sanción, una multa, a través del organismo de control a quienes tengan responsabilidad y no hayan cumplido con lo que tengan que cumplir. ¿Y el administrador cómo se deslinda de esa responsabilidad? Simplemente haciendo la denuncia, siempre y cuando, lo que habíamos hablado anteriormente, que la empresa esté registrada. O sea, ¿cómo debe estar registrada? Una cosa trae a la otra, o sea, lo que decíamos, hay que trabajar en ese sentido para lograr que se reglamente, tener un reglamento claro. Claro, más o menos de que uno quedarse tranquilo que las empresas que no hacen el mantenimiento estén dentro de empresas serias, calificadas o con responsabilidades, una cosa así sería. Obviamente, ahí sí, si hay una ordenanza, una reglamentación, esas empresas tienen que registrarse en la municipalidad o el organismo de control y obviamente van a tener que presentar el certificado de habilitación o hacer un curso de capacitación y si el organismo lo requiere. Bueno, hay que trabajar mucho también en el tema de capacitaciones. Bien, bueno, un poco yo llegué a vos por una cuestión, creo que varios de los administradores, por una cuestión de la famosa, digamos, grupo que tienen ustedes que se encargan a informar esta situación del estado de los ascensores. No sé si querés comentar un poco del grupo GIMA. Un grupo que hacemos... Un sector dentro de la universidad sería, ¿cómo sería bien? El grupo GIMA pertenece principalmente a la carrera de Ingeniería Mecánica. GIMA significa Grupo de Ingeniería de Mecánica Aplicada en distintos campos de investigación, servicio y bueno, dentro de ese grupo estamos nosotros que prestamos servicios de auditoría cuando nos son requeridos de organismos públicos, privados, administradores, cuando están teniendo un problema para ver de qué manera se puede hacer un análisis de la problemática que puede estar teniendo, en este caso, un ascensor. Bueno, con Natalia hemos tenido varias intervenciones en las cuales hemos brindado nuestro servicio y creo que ha tenido su fruto porque hemos detectado algunas cuestiones que... Sí, gracias a ellos un poco
pudimos encontrar algunas falencias que como administrador desconocemos, y creo que nos hacen, digamos, acá los profesionales, y justamente hacernos entender un poquito del manejo de estos ascensores o medios de elevación que nos es tan complejo para nosotros, porque nos pasa que nos pasan cosas y no sabemos. O sea, no somos mecánicos, no tenemos por qué serlo, pero viste que el administrador tiene que saber de todo un poco, o por lo menos entender. Entonces, por eso uno busca un respaldo profesional para la hora de poder defender o no una postura ante una situación de riesgo. Sí, obviamente estamos hablando de un ascensor no es solamente mecánico, un ascensor es un sistema muy complejo donde interactúan un montón de sistemas eléctricos, mecánicos, electrónicos, hay una dinámica, es bastante complejo y hay que comprenderlo y es algo muy particular. Entonces, en ese sentido, lo que estábamos hablando de si una empresa está calificada, no basta con ser técnico electricista o no basta con ser a lo mejor ingeniero mecánico. Hay que conocer cómo funciona porque tiene su particularidad entre todo lo que es la parte mecánica, eléctrica, electrónica y cómo se mueve, y conocer las nuevas tecnologías que, bueno, con el crecimiento que tenemos hoy se están aplicando. Sí, correcto. Es muy importante, hay que estar permanentemente actualizándose, informándose en estos sistemas. Contame un poco de qué seguridad tiene que tener el ascensor. Bueno, la seguridad principalmente tiene que ver con aplicar normas que estén vigentes, como las normas INA, la reglamentación de AEA, y bueno, esas normas son las bases de aplicación del qué y cómo se debe hacer un ascensor, en qué condiciones debe instalarse, qué materiales debe ocuparse, y eso obviamente que la cuestión base más el diseño apropiado a cada edificio es lo que le va a brindar la seguridad en el funcionamiento. ¿Quién certifica o quién nos asegura a los administradores que un ascensor está bien instalado? Bien, en principio, si se cumple y se opta por aplicar la ordenanza que se trató en su momento, ahí están establecidas las condiciones, por lo menos en lo que hace a la aplicación de componentes de seguridad que estén certificados. O sea, ya tiene una certificación de los componentes. Obviamente no termina ahí porque la puesta en servicio de un ascensor debería estar verificado por un ente regulador, que eso es realmente lo que el certificado de funcionamiento. Correcto. Un ascensor se termina de fabricar en obra. Entonces, una vez que se termina de instalar, tendría que tener una habilitación del ente regulador o la municipalidad o quien esté a cargo del tema. En cuanto a lo que nos preocupa muchísimo a los administradores, que es tema de accidentes. Pasa un accidente, se cae el ascensor, o sea, grave o no tan grave. En realidad, con lo grave, ¿quién responde? ¿Quién es responsable de todo eso? ¿Hay seguros? ¿Uno tiene que exigir seguros? ¿Hay seguros en relación de eso? ¿Qué pasa con los seguros? ¿El mantenedor tiene que tener un seguro? ¿Cómo funciona? Sí, a ver, obviamente, en primer lugar, si hay un accidente, el administrador tiene que tener un seguro, la empresa que contrata tiene que tener su seguro de responsabilidad en el trabajo. ¿Sería responsabilidad civil ante cualquier riesgo? Sí. Perfecto. Y bueno, si ocurrió un accidente es por algo. Los accidentes, nosotros siempre decimos que son evitables cuando se hace un buen mantenimiento preventivo y se detecta algún problema. Entonces, la responsabilidad primaria, yo diría que es del administrador. El administrador, si fue informado en tiempo y forma y no tomó la medida que tenía que tomar, como hablábamos hoy de parar el equipo, no hubiera llegado al accidente. De eso se trata. Bien, exacto. Y el tema es justamente, bueno, un poco me contestaste qué pasa ante un accidente, pero el tema está cómo el administrador determina que tiene que haber un mantenimiento preventivo, porque uno se guía por lo que le va diciendo el mantenedor. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el mantenedor? El mantenedor te informa cuando ya hay que hacer la reparación. Muchos administradores, como en el caso mío, 2x3 estoy pidiendo si pueden informar la vida útil de los componentes para hacer una previsión, que es lo que siempre intento hacer. Una previsión para cambiar X cuestión que cuando pasa es mucha plata para el consorcio. Todos los componentes de un ascensor generalmente es mucho dinero y que no lo tenemos muchas veces o le tenemos, digamos, ya esos fondos destinados para otra cosa. Entonces,
¿Qué pasa con eso? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos anticipar? ¿Qué nos decís vos ante eso? Bueno, es un tema en el cual se basan criterios de mantenimiento justamente preventivo. Cada empresa debería, o debe, mejor dicho, tomar las recomendaciones. Hay normas que dicen de cómo se debería hacer un mantenimiento. Hay cuestiones que tienen que ser revisadas mensualmente, otras bimestralmente, pruebas, ensayos de componentes de seguridad. Nunca hay que llegar a que un ascensor termine con una falla grave. Obviamente que los ascensores, por su uso, o inclusive, fíjate la cadena de responsabilidades, ¿no? Una cosa es que se desgaste por el uso y otra cosa por el mal uso. O sea, si vamos a la cadena de responsabilidades, tenemos que también decir que los usuarios son responsables en el uso. Sí, eso es porque cierto. Si un usuario maltrata una puerta o deja que se golpee, justamente las puertas son el factor más importante de accidentes en los ascensores. En una ley de Buenos Aires se sacó que hoy en día las únicas puertas que están aprobadas son todas las puertas automáticas. ¿Para qué? Para evitar el manejo de las personas que manipulen claro. Porque es un punto crítico el tema de las puertas. Claro, las puertas y otra cuestión son los famosos sensores, que eso también la gente a veces desconoce, que con las mudanzas, con los golpes se afectan y se desconoce el momento y a lo mejor esa falta de sensor te golpea o te cierra o te lastima una persona. Obvio, no. Bueno, por eso se trata de tener los mantenimientos preventivos en el cual si existe un esquema de trabajo donde diga, bueno, una vez por mes tengo que revisar las cerraduras, tengo que revisar. Hay eso, o sea, justamente, sí. Ahí está el punto. ¿Qué debería hacer el mantenedor en esa revisión que hace mensual, por ejemplo? ¿Cuál es su obligación? Primero, tiene que revisar los componentes más críticos. La primera es una visualización de los componentes más críticos. Llámese máquina de tracción, tablero de control, escuchar, ver, moverse si hay ruido, si detecta alguna circunstancia. Y obviamente, como estamos hablando de que el factor más preocupante es las puertas, debe hacer un control al menos mensual de probar puerta por puerta si funcionan los mecanismos electromecánicos de seguridad en cada uno de los pisos, cabina y cada uno de los pisos. Bien. Eso es mensual. Sí. Después están los controles que van de seguridad de los componentes, que hay que hacer pruebas semestrales. Por ejemplo, probar el paracaídas, el famoso paracaídas, mucho se habla del paracaídas de seguridad. Uh-huh. Algunos lo llaman freno, no es el freno. ¿Qué sería? El paracaídas de seguridad. Es el dispositivo que va a frenar la cabina de forma instantánea o progresiva, depende del sistema, si el ascensor tiene algún defecto y pueda llegar en caída libre, ese mecanismo va a hacer que el ascensor no caiga y lo frena automáticamente. Bien. Para proteger, obviamente, la vida de la persona que puede estar ahí. Contame un poco de lo que sería la vida útil de un ascensor y la modernización. Es decir, hasta cómo yo sé hasta cuándo un ascensor terminó, hay que cambiarlo. ¿Y qué hay que cambiar? Porque obviamente hay tantos componentes en el ascensor que no sé si será necesario todo y en cuánto tiempo. Bien, eso es una pregunta bastante importante en el sentido de que la vida útil depende obviamente del uso, si es un edificio de departamento, si es un edificio de oficina, la frecuencia de uso. Un equipo puede arrancar una X cantidad de veces por día o por hora y un departamento puede trabajar menos. O sea, perdón, ¿tienen un control de movimiento que te diga, mira, hasta acá llegó la vida útil o no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo el mantenedor mide eso o nos informa? No, lo que pasa es que, el mantenedor tiene que observar. Inclusive cuando estamos hablando de nuevas tecnologías hay muchos controles donde marca el tiempo de uso del ascensor, las horas que estuvo en marcha, inclusive las fallas repetitivas que puede estar teniendo. Entonces, si hay una repetición de una falla determinada, me puede estar diciendo, che, mirá, este mecanismo me está fallando. Entonces yo puedo prevenir, pero el envejecimiento de los componentes por el uso se da siempre. La vida útil de los componentes dependerá
como te digo, del uso, del maltrato. Claro, pero no hay nada que la misma máquina te diga hasta acá llegues, como, No. bueno, un poco como los autos, que No se estima unos años y después se empieza así, entiendo. No, pero obviamente, a ver, si estamos hablando de máquinas donde tienen, por ejemplo, reductores de velocidad, donde tienen aceite, el aceite es un componente que protege el mecanismo sin fin corona que debe cambiarse en determinado tiempo y cada tanto. Entonces, bueno, eso si se hace como corresponde, obviamente alarga la vida útil de la máquina. Claro, o sea, son todos mantenimientos preventivos, sería Son eso. todos mantenimiento preventivo. Bien. Absolutamente. Y en cuanto a la modernización, yo digo adecuación también, porque por ahí nos confundimos. Vienen al administrador y dicen, proponemos hacer una modernización. Y la modernización no se trata de poner espejitos adentro de la cabina o una botonera más linda. Una adecuación se trata de justamente ver si hay que cambiar la máquina por una tecnología mejor. Eso da una mejor. Hoy hay una quinta generación de máquinas que brindan hasta inclusive una sustentabilidad en cuanto al ahorro energético. No es un tema menor porque hoy en día hay que cuidar la eficiencia del edificio en temas de energía. Así que bueno, tiene todo que ver con todo. Bien, Julio, creo que más o menos la idea fue hacer una charla en las cuales, digamos, informemos y tratemos los administradores de cada vez conocer un poco más, generando mayor profesionalización. Y bueno, agradezco que estemos en este espacio, que nos invite a este espacio, como bueno, tu participación. Así que bueno, en cualquier momento podremos seguir con otra más intensa, a lo mejor de normas y cuestiones más intensas. Sí, nuestra idea es ofrecer como institución capacitaciones a quienes lo requieran. En nuestras casas de estudio está para eso, para formar, para brindar nuestro conocimiento y transmitirlo a la sociedad en beneficio de todas las personas que realmente que son los que sufren estas contingencias. Así que bueno, agradecido por la visita y esperemos seguir trabajando en conjunto. Por supuesto, así será. Bueno. Gracias.